Les doy la bienvenida. Yo soy Paul y hoy tenemos nuestro primer especial de Halloween, así que acompáñenme en estas historias. Hoy es Halloween, un festejo anglosajón que ya se implementó en gran parte del mundo. Esta noche está relacionada con todo lo que pueda dar terror, y eso no es todo, mañana es Día de Muertos, así que hoy es una gran oportunidad para pasar miedo y hablar sobre las leyendas urbanas más aterradoras de la historia. Era una noche tranquila en los dormitorios de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, cuando una joven llegaba de una fiesta que terminó a las 3 de la madrugada. Por cortesía y gracias a que su compañera de cuarto era muy estudiosa y a la vez delicada en sus horas de sueño, dejó la luz apagada cuando entró a la habitación, se cambió de ropa y fue directo a la cama, con la esperanza de que el examen del día siguiente no le fuera tan mal como esperaba. Cuando la alarma de la joven sonó a las 7 de la mañana y abrió sus ojos, un grito desgarrador salió de su boca cuando divisó lo que antes había sido el cuerpo de su amiga, regado por toda la habitación en charcos enormes de sangre y vísceras, los brazos en un extremo del piso, las piernas en el escritorio y el rostro desprendido del cráneo encima de la almohada ensangrentada a más no poder. El mórbido y hórrido escenario quedó concluido cuando la joven se desmayó al leer unas palabras escritas en la puerta con la sangre de su amiga. ¿No te alegra no haber encendido la luz? Esta es la historia jamás contada de un cazador, que un día fue al bosque a hacer precisamente eso, cazar. En su travesía decidió cambiar de rumbo para dar diversidad a su oficio, así que giró su camioneta y la estacionó frente a un bosque desconocido que tenía la fama de ser abundante en presas grandes. Fue con su escopeta afianzada en sus manos, en espera de algún animal descuidado, pero no pudo ver más allá de su nariz, ya que de repente una abundante niebla se apoderó del panorama. Esta resultaba tan espesa y profunda que el cazador no pudo dar con su rumbo de origen y se adentró cada vez más en el bosque. Caminó y caminó frotando sus manos en sus antebrazos, pues la niebla trajo consigo un frío atroz que caló hasta los tuétanos del pobre cazador, mientras un marcado humo blanco salía de su boca con cada respiración. A su vez, temblando como una hoja, el cazador comenzó a dar gritos desgarradores por la desesperación, ya que sintió que 2 días enteros habían pasado. Sentía hambre, sed, frío y angustia, hasta que a lo lejos, de repente, divisó una pequeña cabaña de madera. Fue corriendo hasta la misma, y debido a su desesperación, entró sin siquiera tocar. Todo estaba oscuro, así que como pudo, encontró un pequeño interruptor, pero cuando se iluminó la única habitación, el horror pasó por sus ojos al ver un conjunto de cuadros con retratos de personas mirándolo fijamente. Unos tenían el rostro completo, pero otros no exactamente. A unos les faltaban los ojos, a otros los dientes y a otros todo el rostro. Sin embargo, cansado, confuso, aterrorizado y a su vez aliviado por haber encontrado un refugio, sin importar su apariencia, decidió que cualquier agujero sería mejor que quedarse afuera, por lo cual sacó una manta y prácticamente se desmayó debido al hambre, sed y la angustia. Sin embargo, pasado el tiempo, el hombre se despertó de repente debido a una luz agobiante pegándole en el rostro, y en ese momento, al ver la manta que había usado frente a él, se dio cuenta de que aquellos cuadros no eran retratos, eran ventanas. Era una noche fría, cuando cerca de la ventana de Luis maullaba un gato. El chico se levantó rápido y en silencio. No quería que sus padres lo escucharan porque planeaba meter al pobre animal en su habitación, y así lo hizo. Después se las arregló para mantenerlo en secreto por varios días. Pronto ganó confianza y se empezó a mover tranquilamente por la casa cuando no había nadie. Un par de días después, empezó a hacerle travesuras al padre de Luis. Se escondía por los rincones, rasguñaba las puertas cuando estaba solo y un día simplemente arañó toda su ropa. El señor entonces explotó al descubrir al gato. Quería matarlo y fue detrás de él. Luis suplicaba por la vida del pobre animal, pero solo se ganó el encierro. Cuando el señor estaba a punto de golpearle con un palo, los ojos del felino brillaron, tomó una forma humana e hizo una pregunta. ¿Matarme una vez no te basta?
El cuerpo del padre de Luis tembló tanto que ni siquiera pudo seguir sujetando el palo. Había reconocido esa voz al instante. Pertenecía a un compañero de parranda, al que había propinado un golpe de muerte durante una pelea. Apenas la figura salió de la sombra, pudo comprobarlo. Era él mismo, pero en forma de espectro. Por quién sabe qué tratos truculentos había logrado volver a este mundo para obtener su venganza, pero él no quería dañarlo, al menos no físicamente. Solo quería hacerle saber que estaba cerca, que miraba cada uno de sus movimientos, que habitaba su casa y que se había convertido en el mejor amigo de su hijo. Lo torturaría día tras día, robaría su sueño por las noches, hasta que simplemente no pudiera más. Algunas personas dicen que después de la muerte se puede tomar el cuerpo de un animal para volver a este mundo. Por eso me inquieta que a veces mi gato me mire de manera tan extraña y tenga un comportamiento tan humano. Tal vez no sea ya mi gato y se trate de algo más. ¿Qué tan seguro estás de que el tuyo sigue siendo el mismo? Cuando Alejandro vino al mundo, el roble ya estaba en el jardín. A nadie le extrañó que el chico le temiera, pues era más grande que él y sus ramas parecían brazos estirándose para alcanzar algo. Pensaron que al crecer olvidaría el miedo, pero no fue así. El niño se negaba a salir al jardín. Decía que el árbol quería atraparlo, intentando entrar por la ventana. Hasta la cubrió completamente con un mueble, y a veces lo encontraban dormido en la tina del baño. Nadie pudo creerle su historia, así que él simplemente se dedicó a fingir que todo estaba bien. Como el chico no se quejaba más, todos dieron por olvidado el asunto, hasta que el pequeño desapareció. La ventana estaba rota. Había algunas hojas del roble en el suelo y señales de arrastre por el patio, las cuales llegaban también hasta el árbol. Aún así, nadie quiso mencionar la relación evidente. Declararon al chico como perdido, iniciando el protocolo policíaco para su búsqueda, pero esta no tuvo ningún resultado positivo. Con el paso de los días, solo la madre reconoció que su hijo no estaba mintiendo. Las pruebas hablaban por sí solas. Incluso había pasado tanto tiempo mirando con desconfianza al roble que vio las ramas cambiar de posición más de una vez. Así que tomó un hacha y fue a darle fuerte al tronco. Por su herida brotó sangre. Las ramas se extendieron asustadas y la mujer golpeó con más fuerza, pero poco podía hacer para derribar al gran roble. Cayó de rodillas al suelo, llena de decepción, pero entonces vio frente a ella otra oportunidad. Removió la tierra con mucho ímpetu para descubrir las raíces del árbol y salarlas, pero jamás imaginó encontrarse con tal escena. El cuerpo de su hijo yacía ahí, entre las raíces, ya casi seco, pues éstas alimentaban el roble con la sangre del chico. Esto había sucedido por muchos años, porque aparte se encontraron 14 cuerpos más, justo igual al número de ramas que el árbol tenía. Nos encontrábamos cenando juntos en familia, cuando por toda la casa se empezaron a escuchar una serie de ruidos que sonaban como si azotaran las puertas y estrellaran vasos contra el suelo. Mi esposo nos pidió que permaneciésemos en nuestros lugares mientras él se levantaba a averiguar. Había caminado solo un poco, cuando una sombra cruzó detrás de él a toda velocidad. Mis hijos y yo soltamos incontables gritos y corrimos fuera de la casa. Mi esposo fue detrás de nosotros y le contamos lo sucedido. Por su parte, él dijo que no había encontrado nada fuera de lugar, que entráramos a la casa para terminar de cenar, pero por supuesto, nosotros nos negamos. Aún así tuvimos que hacerlo, porque afuera estaba helando, pero mis hijos no quisieron dormir en sus habitaciones. Colocaron cobijas alrededor de nuestra cama y no querían cerrar los ojos. Apenas habían pasado unos minutos, cuando los sonidos en la cocina se escucharon nuevamente, esta vez de forma más intensa. No sé si por el silencio de la noche o porque el fenómeno se presentaba de manera más violenta. Mi esposo bajó con el bate en manos. Fueron unos minutos de silencio y él subió corriendo, sin el bate, el rostro descolorido y muy asustado. Apenas podía articular palabras. Dijo que en la cocina estaba su hermano, pero no era real, estaba traslúcido y con una gran herida abierta en su cabeza. No sabíamos qué hacer. Estábamos muy desconcertados y lo estuvimos mucho más cuando recibimos una llamada diciendo que mi cuñado había muerto al caer del techo.
De inmediato pensamos que el fantasma de su hermano se había hecho presente porque culpaba a mi esposo de su muerte, pues habían acordado en reparar el techo juntos. Tal vez si mi esposo hubiese estado ahí, su hermano no habría muerto. No tendríamos que verlo rondando nuestra casa, tratando de tomar venganza todas las noches. Espero les haya gustado el video, y si fue así, por favor denle like. Nos vemos en el próximo especial de Halloween.